Bienvenidos a la sesión del lector tutorial de virtualedu.es. Aquí vamos a hacer una variación del amplificador sumidor no inversor 53B, pongo, porque me han preguntado qué pasaría si en este ejercicio, en lugar de esta resistencia, cualquiera de estas tres, en lugar de tener un voltaje 5 voltios, esto lo quitamos la fuente de voltaje y conectamos directamente a tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el 53 hemos hecho aquí con sumador no inversor, sumador porque se sumaban los voltios de aquí y no inversor porque entraba en el pin no inversor. Entonces recordamos negative feedback, el voltaje más, que es este de aquí, V más, igual a V menos. Voltaje en la entrada del pin inversor y no inversor se igualan si tiene negative feedback, a realimentación negativa, una resistencia que sale de la salida y entra en el pin inversor. En este caso, voltaje a la salida, V0 será V0 más V0 menos. Voltaje amplificado de la entrada positiva más voltaje amplificado de la entrada negativa. Voltaje amplificado de la entrada positiva es Vin más por la amplificación positiva, más el voltaje en la entrada negativa por la amplificación negativa. Recordamos, Vin más es este de aquí, coincide con este de aquí, con el V más. Voltaje en la entrada del pin inversor. Esto es Vin más. Mientras que Vin menos no es V menos, sino es el voltaje antes de la resistencia. Esto Vin menos. Y tenemos que el voltaje en la entrada positiva, Vin más, por la amplificación positiva. La amplificación positiva siempre es 1 más RF entre RI. En este caso, RF 200 entre 100 es 2. Aquí tenemos que RF entre RI es 2. Y menos RF entre RI es menos 2. Voltaje en la entrada negativa, que sería este de aquí, por la amplificación negativa, que es menos RF entre RI. 1 más 2 me dará 3 y menos 2 menos 2. Sucede como el Vin en menos es tierra es 0, este término desaparece y nos queda que el voltaje a la salida aquí será igual a 3 veces el voltaje que aplicamos aquí, Vin más. Entonces vamos a calcular simplemente qué voltaje hay aquí y multiplicaremos por 3 y es el que nos dará a la salida. Entonces cogemos el circuito y lo primero que hacemos, hemos dicho que esto está a tierra y vamos a calcular entonces cuál es el voltaje V más o Vin más, que es este de aquí. Si lo pongo en vertical me quedaría, tengo la resistencia de 2 voltios, digo, la fuente de voltaje de 2 voltios positivo que baja una resistencia de 150K, llego al punto V más, de aquí tengo otra fuente de voltaje de 3 voltios, la fuente de la resistencia de 150K, esto sería esto de aquí, y llego a este punto, en este punto me voy a tierra por una resistencia de 150K. 150K y este es, y aquí tengo V más, este es V más que es el que tengo que hallar. ¿Cómo calculo V más? Pues podemos hacerlo por superposición. Primero calculamos V más debido a la fuente de voltaje de 2 voltios y luego a la fuente de voltaje de 3 voltios. Cogemos el circuito este y vamos a calcular. Le haremos uno aquí y otro aquí. Primero, entonces, si este lo llevo a tierra, por superposición cojo 2 voltios y este de aquí lo llevo a tierra. Ponemos aquí 3 voltios. Esto aquí va a parar a tierra. Vamos a calcular. Este lo voy a volver a dibujar para que se vea en vertical. Ahora tengo una fuente de voltaje arriba de 2 voltios. Bajo por 150K. Llevo al punto este V más, que es el que quiero hallar. Y aquí me bifurco. Parte va 150K a tierra y por otro lado también va 150K a tierra. Esta es en vertical este circuito. ¿Cuánto vale aquí V más? Bueno, estas dos resistencias están paralelos, son iguales, por lo tanto equivale a una sola de 75K. Aquí puedo poner que todo esto equivale a una de, puedo jugarlo aquí, 150K y estas dos que equivalen a 75K. Quiero calcular ahora el voltaje intermedio, divisor de tensión, V más, será el voltaje total, que es 2,
por resistencia de abajo, 75, entre la suma de las dos, 75 más 150, que da 150 más 75, 150 más 75 igual a 225, 75 entre 225 igual a 0,33, que por 2, 0,67. 0,33 y esto da 0,67 voltios, voltaje V más debido a la fuente de 2 voltios. Lo mismo hacemos ahora con la fuente de 3 voltios. Lo hacemos aquí, ya directamente lo dibujo ahora y nos queda lo mismo pero con 3 voltios. Si ahora hago la fuente de 3 voltios, me queda aquí los 3 voltios, 150K, lleva al punto intermedio V más y los dos resistencias de 150K que se van a tierra. Que varía entonces solo el voltaje aquí arriba. Lo mismo que antes nos quedará V más, este es debido a la fuente de 2 voltios y este es debido a la fuente de 3 voltios. Será el voltaje total 3 por resistencia de abajo, que es 75 partido por 225, esto es 0,33 por 3, 0,99. Casi un voltio. Entonces, ¿cuál será por superposición V más? Pues V más será el voltaje debido a la fuente de 2 voltios más el voltaje debido a la fuente de 3 voltios. Igual a 0,99 más 0,67. 33 por 2 igual más 0,99, casi 1, 1,66, 1,67 voltios. Ya tenemos el voltaje más que hemos calculado aquí por superposición. Entonces ya nos queda aquí voltaje a la salida del amplificador, será 3 veces 1,67. 3 por 1,67 me queda 4,97, casi ponemos 5 voltios. Igual a 5 voltios. Voltaje a la salida en este caso será 5 voltios. Y con esto hemos resuelto la opción B de este ejercicio, sumador no inversor, quitando aquí una fuente de voltaje y llevando a tierra.